Buenas tardes a todos, bienvenidos a una semana más a Yoga en la Vida Cotidiana con maestros Rodolfo Silva y Liliana Guerrero que les habla desde Arica. Vamos a continuar, como les decía, con la segunda parte ya que tuvimos problemas de conexión la semana pasada, entonces estábamos desarrollando el tema de Dharma, quedamos pendientes con la parte de Dharma y los Astanga Yoga, como Astanga, que diga, ¿cómo se puede relacionar esto? Estábamos describiendo los 5 llamas y Dharma, cómo se relacionan, cómo se desarrollan y su opinión. Recordamos que Dharma es el camino de la rectitud, es el deber a cumplir. Recordamos que Dharma es uno de los 4 pilares del Vedanta, junto con Artha, trabajar, generar riqueza, Kama, conocer el placer, Dharma, el camino de la rectitud, y Moksha, el camino de la liberación. Como concepto filosófico o forma de vida para una sociedad estructurada como es la sociedad hindú, normalmente el Dharma, el deber a cumplir, la rectitud no se discute. Cuando comenzamos a caminar el terrenos como el Bhakti Yoga o el Jnana Yoga, nos encontramos con textos que específicamente se refieren desde la cosmogonía hindú al Dharma. Nos referimos especialmente al Ramayana, la epopeya de Rama, o el Devi Mahatmya, la epopeya de la Madre Divina, el mismo Bhagavad Gita, el canto de Dios, dictado por el Señor Krishna, o el Srimad Bhagavatam, que es un canto de devoción. La facilidad que tenemos aquellos que adherimos a la escuela filosófica de la India, que es la Yoga Darshana o la escuela de yoga, inspirada por Patanjali y sentada en los textos de los 184 aforismos en 4 capítulos de los Yoga Sutras, tenemos la facilidad, repito, de acceder a una concepción, a una estructura para poder aplicar, cumplir en la vida cotidiana al Dharma o la rectitud. Como tú bien lo dijiste, nos referimos a los yamas, los mandamientos o las prohibiciones. Y cuando hablamos de los yamas, dentro de los Yoga Sutras nos referimos a el capítulo 2, que es el Kriya Yoga, el yoga de la acción, y dentro del capítulo 2 del aforismo 28 en adelante, donde Patanjali define los 8 peldaños del yoga, y dentro de los 8 peldaños del yoga describe por extenso los 2 primeros peldaños, que es el peldaño de los yamas y probablemente que tratemos la semana que viene los niyamas, que son los preceptos. ¿De acuerdo? Sí. ¿De qué estamos hablando respecto de el Ashtanga, que es lo que acabamos de decidir, que en el capítulo 2 de los Yoga Sutras, que es un texto dedicado a la meditación, Patanjali describe cuáles son las actitudes éticas, morales, que ayudarían a la persona a tener su mente en paz, a tener su mente sin turbulencia
y coincidentemente me viene a la cabeza el texto que conversamos, escribimos en el día de ayer, hablamos en el día de ayer, subimos al YouTube en el día de ayer sobre los diálogos de la mente, sobre la red neuronal por defecto, como define la neurociencia, y en definitiva a esa función de desarrollo del intelecto que son los pensamientos de los recuerdos y las expectativas. Entonces, ordenamos un poco el panorama. El Ashtanga Yoga, los 8 pasos del yoga son yamas, mandamientos, niyamas, preceptos, asanas, ejercicio físico, posturas, pranayama, respiración para el despertar de Kundalini, pratyahara, introspección, dharana, concentración, dhyana, meditación, samadhi, estado de supraconciencia. El Ashtanga Yoga también es llamado Raja Yoga. Ya Raja Yoga significa yoga real y refiere al yoga del control de la mente o del control del pensamiento. Todos los Yoga Sutras están basados en este concepto, que es el capítulo 1, el versículo 2, Yoga Vritti Chitta Nirodha, que significa en una traducción directa, yoga es la supresión de los movimientos de la mente. Entonces, Patanjali, con sus prácticas permanentes de meditación, llegó a conclusiones, inspiraciones, dentro de los que los 8 pasos de el Ashtanga ayudan a que la persona pueda realizar, concretar, manejar, practicar la meditación. Hoy nos vamos a dedicar, como tú propusiste, solo al primer peldaño, los yamas, que se definen como mandamientos, se definen como valores éticos y tienen una directa relación con casi todos los preceptos, los valores éticos o los mandamientos judeo-cristianos. ¿Estamos claros hasta ahí? Estamos claros hasta acá. Bien. Los mandamientos, las prohibiciones, los yamas, el primer peldaño del Ashtanga Yoga tiene 5 subdivisiones. Ellos son la no violencia, ahimsa, veracidad, satya, control de la sensualidad, brahmacharya, no ambicionar, no robar, asteya, no codiciar, no recibir recompensas por el trabajo realizado, aparigraha. A continuación, vamos a intentar en los cortos 20 minutos que nos quedan conversar sobre estos 5 niveles, estas 5 propuestas de prohibiciones o de mandamientos que, repito, Patanjali diseñó con el objetivo de poder meditar, de poder tener el control de la mente. Y decimos esto y hacemos una pausa para poder explicar que la mente es un lago y cuando la mente está en calma,
tiene pocos o ningún pensamiento. Cuando el lago está quieto, sin movimiento, uno puede ver el fondo del lago. Cuando la mente está quieta, no tiene pensamientos, uno puede reconocer la existencia del alma, la existencia de Dios desde la mente. En definitiva, ese es el objeto del yoga, ese es el objeto de la meditación. Patanjali entonces, desde su aforismo 2, en el capítulo 1, refiere a intentar a través del yoga impedir las modificaciones de la mente, impedir los pensamientos. Y el primer paso es los yamas. El primer mandamiento es ahimsa, no violencia. Esto significa evitar todo acto material de pensamiento y de palabra que pueda ofender a cualquier elemento de la naturaleza. Repetimos, la no violencia se refiere a la paz de mente, palabra y obra, al pensamiento divino de mente, pensamiento, palabra y obra. Es cierto que ahimsa es probablemente el más difícil de los mandamientos, toda vez que lo que dispara a la mente es el deseo. Lo que dispara a la mente en su naturaleza es el ego, la ignorancia del plan divino, la atracción, la repulsión y el miedo a la muerte en particular. Todos estos son disparadores que le impiden a la mente estar en calma. Son como piedras que se arrojan a la superficie del lago y cuando la piedra cae en el lago genera reverberaciones, genera olas que recorren cientos de metros o kilómetros. Esto dice que cada vez que se dispara un pensamiento, se pueden generar una cantidad enorme de pensamientos, tomando pensamientos de los recuerdos, tomando pensamientos de la expectativa, tomando pensamientos de deseos, expectativas futuras, tomando conocimientos, culturas, creencias que están en nuestra memoria del pasado y las traemos a este presente y las magnificamos como una realidad con la imaginación. Entonces, la no violencia es tratar de evitar los deseos que pueden significar un acto de cualquier tipo de insulto, agravio o herida a cualquier elemento de la naturaleza. Lo repito por segunda vez, ya que la naturaleza incluye a el prójimo de la raza humana e incluye a los seres animados del reino animal, a los seres inanimados del reino vegetal y a los seres inanimados de los reinos minerales. Y vamos a ver que dentro de unos minutos más adelante vamos a volver sobre este tema, la importancia que tiene el tema de la naturaleza.
tan extremo para los practicantes de la no violencia, la experiencia de la no violencia, que la no violencia está soportada por los otros 4 mandamientos. Los otros 4 mandamientos, los otros 4 yamas soportan la no violencia. Y ahora vamos a relatar cada uno si vamos a referirnos a la no violencia para no extendernos en el tema. Solo había de ejemplo, hay personas que han concebido el grado de no violencia al punto que, al reconocer el fenómeno de la microbiota, el fenómeno de los microorganismos de las distintas partes del cuerpo, hay personas que entienden que este estado metabólico donde la microbiótica se está transformando permanentemente en microorganismos que nos defienden, que matan y mueren para nosotros tener la enfermedad, se sienten mal justamente por el estado de violencia que se establece adentro del organismo. A ese punto se puede llegar filosóficamente. ¿Queda algo pendiente de llama, de no violencia? Sí, pero si le hago más preguntas nos vamos a extender porque... Ya. El segundo mandamiento es satya, veracidad. Y en ese sentido, todas las enseñanzas de los maestros indican la valentía y el coraje de aquel que practica la veracidad. Swami Shivananda es muy claro para el practicante de la veracidad, para el practicante de la verdad. Siempre hay que decir la verdad, y aquel que dice la verdad genera un campo electromagnético que influye en la vida de los que lo rodean. Sin embargo, lo que dice Swami Shivananda es que hay que evitar toda verdad que hiera al prójimo. En ese caso, hay un ejemplo muy claro de que cuando tú conoces una verdad que puede perjudicar a una tercera persona, al ser interrogada sobre esa persona, tú sabes que esa persona hizo tal cosa, lo sé, pero no lo voy a explicar. Y de esa manera tan simple evitamos causar mayor herida a la persona en consecuencia. La veracidad es el clásico no mentir. A mí me costó mucho acostumbrarme a Chile, me sigue costando mucho el vivir en Chile por el predominio de la mentira permanente en todos los niveles, sea en cualquier tipo de trámite burocrático, trámite comercial, en la vida cotidiana, las personas que se allegan a uno. Chile está transido por la mentira, por el engaño, por la omisión. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque obviamente la falta de veracidad es inherente al común del chileno, y en los más altos niveles los chilenos son muy mentirosos. La mentira es parte de la ambición, del robar, de asteya. Asteya es el tercer yama, es no robar, es no ambicionar. Y aquí volvemos a hablar de la naturaleza de manera bien generosa. En una sociedad que derrocha, que acumula de manera irracional, en una sociedad que no es nada austera, en una sociedad de un capitalismo desenfrenado, en una sociedad deformada por el deber
tener en lugar del deber ser, asteia, y volvemos a la mentira del chileno, el deseo de tener es uno de los grandes problemas que generó la escuela de Chicago y los gobiernos de la concentración, que devino en la estupidez ideológica de los ineptos que nos están gobernando. Entonces, seguro, toda expansión naturalmente trae una retracción. Entonces, cuando la economía se maneja solamente a nivel de los números y los rangos macroeconómicos, puede dar buenos números, pero la economía es una ciencia social, es una ciencia humana, donde los números van acompañados de la formación moral, la formación ética, y obviamente el neoliberalismo es malentendido, el capitalismo malentendido, justamente por este foco de ambición, donde lo que nosotros pensamos que es no robar, asteia, en realidad es no ambicionar, no derrochar, deber ser y no deber tener. El cuarto valor ético, la cuarta llama, es el aparigraha. Yo en esta presentación estoy especialmente alterando el orden, y ahora en 2 minutos más nos vamos a dar cuenta por qué. El aparigraha es la no codicia. Repetimos, no recibir recompensa por el trabajo realizado, no esperar recompensa por las cosas que hacemos en el servicio de la humanidad. Y esto hace una diferencia bien clara con la ambición, porque mientras la ambición provoca el deseo de lo ajeno, la no codicia se instala en un estado de austeridad, en un estado de servicio desinteresado, de tratar de hacer lo mejor por la sociedad. Y acá es donde la economía se ha caído del caballo, acá es donde el capitalismo se ha caído del caballo, acá es donde el neoliberalismo se cayó del caballo, y no han sabido explicar la necesidad de transformar la sociedad a través del servicio al prójimo. Lo más importante al generar riqueza no es ganar dinero ni guardar el dinero. Lo más importante al generar riqueza es crear, trabajar y servir con bienes, servir con servicios de la mejor calidad posible para el prójimo, por el solo hecho de que el objeto que se vende, el objeto que se crea, el servicio que se piensa, sea lo mejor posible para que el prójimo se sienta mejor. Y esa es la quinta esencia de la no codicia, es la quinta esencia de la aparigraha. No recibir recompensa por el trabajo realizado. Y ahí está el giro filosófico. Y llegamos a el quinto mandamiento, que es el mandamiento más controvertido, más difícil de entender, más difícil de manejar, toda vez que brahmacharya es la maestría sobre drama. Repetimos, Brahma es Dios, la perfección, el creador, y acharya es maestría. Entonces, el brahmacharya, vulgarmente conocido como castidad, el voto de evitar la sensualidad en todas las condiciones, llegando al punto de no casarse, no tener hijos, no tener ningún tipo de contacto físico con ninguna persona. Eso hace que
se trate de evitar la manifestación de la lujuria, que en definitiva es tratar de contener, dominar la naturaleza, la fuerza, el pivot, el pilar más importante de la vida humana, que es la procreación. Entonces, pensar en brahmacharya, pensar en castidad, es intentar el camino más terrible, más difícil para aplacar la naturaleza humana, para aplacar ni más ni menos que el impulso de la perpetuación de la especie. Obviamente que si nos centramos solamente en la expectativa dura de la castidad y el control de el impulso sexual para la perpetuación de la especie, nos ponemos en un terreno extremadamente complejo. ¿Cómo nos podemos aproximar a la maestría de la perfección, la maestría de la sensualidad, la maestría sobre la castidad y aplacar el impulso de la perpetuación de la especie, vulgarmente llamada el sexo? Es controlando los 5 sentidos del conocimiento, controlando la mirada, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Y como corolario no subalterno y tan importante como los órganos del conocimiento, los órganos de la acción, controlar las piernas, las manos, el ano, el sexo y la lengua. Cuando poco a poco el ser humano puede disminuir el consumo de alcohol, de carnes, de sal, de dulces, cuando poco a poco la persona puede ir abandonando las músicas estridentes o excitantes, migrando a un tipo de música más contenida, más refinada. Cuando podemos evitar el contacto personal a través de la caricia, a través de la vestimenta, a través de la desnudez, que en definitiva eso es lo que resume el tacto, estamos en un camino cierto para llegar en quinto lugar al olfato, que en definitiva es uno de los, es el sentido que más memoria tiene. No en vano, los últimos 2 sentidos cuando uno medita o practica pranayama que se neutraliza son el penúltimo, el olfato, la respiración, y el último, el oído. Y esto no es un tema menor, ya que ellos tienen que ver con el éter. Y el éter no es otra cosa que la expresión material de lo divino. Entonces, cuando más nos acercamos a lo divino, estos sentidos se manifiestan. Brahmacharya, control de la